de las mujeres que colapsó en pandemia? Les doy la bienvenida al Colapso de la Superwoman. El podcast que revela cómo la pandemia afectó a las supermujeres en Chile. Ya que detrás de la capa de heroínas que cargan se esconden desigualdades laborales que se agudizaron por la crisis. En este capítulo titulado Carga Mental hablaremos sobre... ¿Tenemos un problema de salud mental con las mujeres? ¿Cómo no? Cuando hay una sobrecarga tremenda. Al parecer, esa es la mujer que la sociedad quiere que seamos, Superwoman. Es muy difícil ser madre soltera viviendo esta pandemia. Las madres se ven afectadas mentalmente porque como no pueden generar dinero. A través del relato de Angela Pong, junto con psicólogas, académicas, corporación humanas y testimonios de mujeres, comienza Carga Mental. Chile es el país con los peores índices de salud mental de América Latina tras la pandemia. Así lo reveló una encuesta realizada por Ipsos en junio de 2021. El encierro, la incertidumbre y el miedo impactaron en la vida de las personas, afectando considerablemente el estado psicológico de las mismas. Y por alguna razón, la población chilena mostró un peor deterioro emocional que otros países. Pero, ¿por qué llegamos a eso? Para esta investigación contactamos a Victoria Hurtado, psicóloga y parte de la directiva de Corporación Humanas, quien nos dio los primeros vestigios. Yo creo que en Chile tenemos un serio problema de salud mental por la forma en que se ha organizado nuestra sociedad, por un neoliberalismo exacerbado y al máximo, donde la gente vive para trabajar, llena de deudas. Lo que se considera éxito, la forma en que se vende el país hacia afuera, etcétera, todo eso va generando una sobreexigencia en cada una de las personas que tienen impacto necesariamente en la salud mental. A esto hay que sumarle la ebullición que se sembró en el país desde octubre de 2019 tras el estallido social, lo que ya había comenzado a generar una sensación de incertidumbre en los ánimos de las personas. Luego vino la pandemia mundial y el confinamiento, pero no todos los grupos de la sociedad fueron afectados por problemas de salud mental de la misma manera. 1 de cada 3 chilenos reconoce que tiene algún tipo de afectación en materia de salud mental a raíz del confinamiento, pero ahí hay algunos Zoom, porque ese es el promedio, pero tenemos, entiendo, grupos donde esto está bastante más focalizado. A ver si podemos desarrollar ese punto para entender quiénes son los más afectados en esta pandemia. Las mujeres, primero, por sobre todo. Según el termómetro de salud mental en Chile, un 34,6% de las personas tiene problemas de salud mental. De esos, las mujeres presentan una diferencia mayor de afectación y se encuentran 11 puntos más arriba que los hombres en cuanto a problemas de salud mental. Las brechas cargan hacia las mujeres. Incluso antes de la crisis sanitaria, las diferencias de género ya eran notorias en índices de ansiedad y depresión, solo que con la pandemia se agudizaron. Uno de los principales factores estresores para muchas durante el confinamiento fue la sobrecarga en horas de trabajo doméstico y de cuidados, ya que, como hemos investigado, los hombres redujeron la actividad en tareas del hogar durante el encierro. Pero a esto se sumó el rol que cumplieron muchas mujeres como contenedoras del hogar. Así lo mencionó Victoria Hurtado, de Corporación Humanas. Teníamos niños y niñas asustados, niños y niñas deprimidos porque no se relacionaban con otros, porque estaban teniendo clases a través del computador que ya no querían conectarse. ¿Quién hace esa contención al interior de los hogares? ¿Y quién las contiene a ellas? ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, escucha, tenemos un problema de salud mental con las mujeres, ¿cómo no? ¿Cómo no los vamos a tener? Cuando hay una sobrecarga tremenda porque las mujeres no solo deben hacerse cargo de sí mismas, sino que de toda la familia. Hola, chicas, ¿se han sentido afectadas por la salud mental durante la pandemia? Me he visto sobrepasada totalmente. A veces te juro que he querido llorar, tratar de llorar de que mi hijo no me vea. De todas maneras, porque es mucho, la verdad. Entonces, sentir de que le faltan horas al día, de que la niña ande triste, que te diga, pucha, mamá, casi nunca estáis conmigo. Le doy todo el tiempo que puedo darle y aún así para ella no es suficiente. Entonces, como
súmale la falta de tiempo, súmale sentimientos de culpa. Y tengo que contar hasta 10 y seguir adelante porque no le puedo pasar las responsabilidades a nadie, porque la responsabilidad de mi hijo, mis cosas, eso es netamente mío. Entonces, seguir adelante nomás. Estás escuchando El Colapso de la Superwoman, el podcast que reflexiona sobre los efectos laborales y económicos de la pandemia y cómo impactó en la vida cotidiana de mujeres chilenas. ¿Quién es la Superwoman? Las mujeres en Chile trabajan hasta 12 horas más a la semana que los hombres. Así lo reconoció un informe de la misma OCDE durante el 2021. Esto debido a la suma del trabajo remunerado con las labores del hogar no remuneradas que realizamos. Es por eso que cada vez aumentan más los casos del síndrome de burnout o agotamiento laboral, sobre todo mujeres que tienen cargos laborales importantes y que tienen que además sopesar con el rol de madres y encargadas del hogar. Esto refleja un trasfondo mucho más complejo. Se trata de una autoexigencia que las mujeres estamos cargando en el siglo XXI. Un pequeño extracto del exitoso podcast Se Regalan Dudas revela la presión social que aqueja a muchas de nosotras. Sé que no soy la primera en caer en la trampa de querer ser y hacerlo todo al mismo tiempo. Al parecer, esa es la mujer que la sociedad quiere que seamos, Superwoman. Emprendedora, esposa, mamá, amiga, deportista, yogi, triunfando en la vida y viéndose espectacular en el proceso. ¡Qué presión! El concepto de Superwoman, más allá que el de la superheroína de los cómics, apareció por primera vez en un libro de Shirley Conran, tras la segunda ola de feminismo en Europa y Estados Unidos en 1975. Rápidamente, se comenzó a popularizar y a capitalizar la Superwoman como un modelo a seguir por los medios de comunicación y la publicidad. El spot publicitario de Enjoy Perfume de 1980 lo refleja. I can put the wash on the line, feed the kids, get dressed, pass out the kisses, and get to work by 5 and 9. 'Cause I'm a woman, Enjoy. Give her Enjoy, the 8-hour perfume for that 24-hour. Este tipo de mujer demuestra que es capaz de enfrentar cualquier desafío de la vida, haciendo multitareas para conciliar el éxito profesional sin dejar el peso de la organización familiar, y además está dentro de los cánones de belleza, un falso dominio dentro de la sociedad patriarcal. ¿Cómo creen que impacta en nosotras las mujeres de estos tiempos el rol y la idea de ser Superwoman? Yo creo que este rol de la Superwoman, como este arquetipo de mujer poderosa, de mujer que todo lo puede, invisibiliza muchas veces la salud mental y la propia humanidad de la mujer, de que la mujer puede trabajar, puede criar a sus hijos y hace ejercicio y tiene vida social. Recae un gran peso en ella y no les permite quebrarse o demostrar que realmente estas tareas son una gran magnitud para ellas. Afecta en el sentido de que una se ve muy sobrecargada de muchas cosas. De hecho, en mi caso, como que tengo que cumplir al 100% con la universidad, pero también me veo obligada a realizar las labores domésticas. Yo creo que el rol de Superwoman se lo ha impuesto el sistema, se lo ha impuesto la cultura patriarcal, se lo han impuesto otras personas. Y ha sido una forma de convencer a la mujer de que eso está bien. Porque cuando tú le dices a una mujer, oh, sí que esta mujer es maravillosa, mira, tiene a los niños bien, no se queja nunca, está siempre bien arregladita, ay, es fantástica, es el ideal de mujer. Nos venden la pomada de que somos Superwoman, pero nunca nadie nos preguntó si queríamos ser Superwoman y si el cuero nos daba para ser Superwoman. Hoy en día, el síndrome de la Superwoman es un trastorno que cada vez se diagnostica más a mujeres que llegan a consultas psicológicas con altos síntomas de estrés y frustración por no ser la supermujer, la superesposa o sobre todo la supermamá. De la Superwoman a la Supermamá.
Realizando esta investigación, muchas veces me he preguntado si somos conscientes de lo que hacen tantas mujeres y madres en el día a día para mantener una casa y cuidar la vida de las personas que integran ese hogar. Imagínense durante el confinamiento, la multiplicidad de tareas por las labores domésticas, el teletrabajo y el cuidado de hijos provocaron una carga mental en muchas mujeres, pero sobre todo fue un gran desafío para las madres que crían solas. Escuchemos el testimonio de una de ellas. Es muy difícil ser madre soltera hoy en día viviendo esta pandemia. Para mí se me dificulta un montón porque yo estoy trabajando, él se tiene que conectar, él es pequeño, tengo que ayudarlo, a veces no puedo. Entonces, no, se me ha dificultado mucho. Y no tengo otra persona tampoco con que él lo pueda guiar o lo pueda ayudar, nada. Tengo que hacerlo todo yo solo si somos los dos solitos. Marcela vive con su hijo de 6 años. Es funcionaria y el trabajo le demanda harto tiempo que tiene que dividir, además en cuidar a su hijo, compartir con él y hacer las cosas del hogar. Ella misma me contó que el confinamiento le afectó bastante psicológicamente. Me he visto sobrepasada totalmente. A veces te juro que he querido llorar, tratar de llorar de que mi hijo no me vea. Esas cosas así, porque me he visto sobrepasada y tengo que contar hasta 10 y seguir adelante porque no le puedo pasar las responsabilidades a nadie porque la responsabilidad de mi hijo, mis cosas, eso es netamente mío. Entonces, seguir adelante nomás. En Chile, un 69% de los hogares con jefaturas femeninas son monomarentales, es decir, son las mujeres las que llevan el sustento y se encargan de los cuidados de los demás por cuenta propia. Lamentablemente, estas familias fueron las más propensas a la precarización durante el periodo pandémico, lo que claramente impactó en la salud mental de esas madres, que vivieron a carne propia la preocupación por sobrevivir. Las madres se ven afectadas mentalmente porque como no pueden generar dinero y además están con esta sobrecarga de educación en línea, también ellas tienen que ver cómo sustentan el alimento y la realidad es que las mamás están pasando hambre. Ella es Patricia Marambio, madre de 2 hijos y trabajadora ambulante que no pudo seguir generando ingresos durante el confinamiento, con quien pude hablar para que me mostrara esta realidad. Patricia representa a muchas madres precarizadas que tuvieron que sobrevivir junto a sus hijos durante la pandemia, por lo que la salud mental de esas mujeres y sus familias sufrieron graves consecuencias. La realidad es que las mamás no tienen acceso a salud mental. Es grave. Ya es muy grave, las madres están muy superadas, nos llegan muchos mensajes de madres con muchos pensamientos suicidas, de verdad asusta muchísimo, madres que no ven salida, madres que no están teniendo paciencia con sus hijos, que además se sienten culpables por no tener paciencia con sus hijos. Algo que unió en común a muchas madres en situación parecida a la de Patricia es la falta de pensión alimenticia por parte de los famosos papitos corazones. En pandemia, con los retiros de los 10% de los fondos de pensiones, se llevó a cabo el proceso de retención para cobrar esta pensión alimenticia que debían muchos hace años, lo que significó muchas amenazas para ellas y sus familias en algún momento. Ya, pues, olvida que tenéis papá nomás, pues. Andáis a pilas de la borracha. Tu mamá, no olvídate que tenés papá, así como los que tienes, vos vas a ser una más, así que los vemos, no métete la plata a donde te caiga, dai a pilas de tu mamá, soy más. Ahí perdiste a tu papá ahora, perdiste a tu papá, yo para vos no soy nunca más mi hija, no es ni por la plata, es por cómo estoy, por la borracha de tu mamá, y dile a tu mamá que se meta la plata en la, pero que ande con cuidado en la calle. Patricia es parte de la colectiva Resistencia Materna que está en Valparaíso. Ella, junto a otras madres que lo componen, buscan visibilizar lo duro que es maternar en Chile debido a la violencia económica que significa no recibir la pensión alimenticia. Vamos a seguir gritando hasta que esto se entienda como una violencia y se deje de mortificar a las madres de que no queremos esta capa de superheroína, no nos interesa, estamos chatas, queremos vivir, queremos sentir, queremos disfrutar la maternidad. De esta manera es tortuosa. En este punto es donde yo me pregunto, ¿cuáles son las medidas que ha hecho el Estado al respecto de estas materias de desigualdad de género? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a partir el día de hoy con una gran noticia.
Así es, porque en noviembre de 2021 se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, donde a través de una base de datos se tendrá el registro de deudores y así se aplicarán sanciones más duras para que paguen lo que corresponde. Además, esta ley permitirá que por primera vez en Chile se reconozca el no pago de pensión de alimentos como violencia económica e intrafamiliar. Esta ley propone dificultar a los deudores en la compra de bienes. Además, se les prohíbe el acceso a beneficios económicos y a bonos estatales, y no se les otorgará licencias de conducir ni tampoco pasaportes. El objetivo es evitar la impunidad que generaban las medidas sancionatorias de antes, como el arresto nocturno. Aún así, no se avanzó en tipificarlo como delito, una de las demandas principales de las organizaciones feministas, quienes pedían que se convierta en una pena efectiva de 15 días de día y de noche. Y en otras noticias, solo un 0,23% de hombres ha usado el postnatal parental promulgado hace 10 años según el diario La Tercera. ¿Por qué los hombres no se involucran en el cuidado de recién nacidos teniendo la posibilidad? Esta ley, que fue promulgada en 2011, otorgó el traspaso de 1 a 6 semanas de la licencia maternal al padre si es que así lo eligen. Solo ha sido ocupada 2.165 veces en una década. Es lamentable, siendo una legislación que apunta directamente a la corresponsabilidad parental. En otro tema, a casi 3 años de su ingreso del Parlamento, el proyecto de Sala Cuna Universal sigue sin avances en su discusión legislativa y no fue tramitada durante toda la pandemia, algo negativo para la agenda mujer que propuso al comienzo del gobierno de Sebastián Piñera. La ley de Sala Cuna Universal busca reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 trabajadoras o más a tener las infraestructuras de sala cunas, que provoca esto que se elijan menos trabajadoras que trabajadores. En vez de esto, se propone que el Estado otorgue salas cunas universales en que se garanticen a través de un fondo solidario. Un gran paso para que el sistema de cuidados sea responsabilidad de la sociedad en sí y no solo de las mujeres en los espacios privados. Pero no se ven motivaciones en el Congreso. Y por último, ¿cómo subsistieron las mujeres que fueron impactadas laboral y económicamente por la pandemia? ¿Cuáles fueron los bonos a los que pudieron optar? Aquí te lo comentamos. En pandemia, el Estado otorgó bonos específicos para las mujeres por la crisis sanitaria, como el bono dueña de casa, que dura 2 años y se entrega a las familias más vulnerables. También se pudo optar al bono al trabajador de la mujer, para las trabajadoras dependientes o independientes, que pertenezcan al 40% de la población más vulnerable. Y por último, el bono por el hijo, que incrementa la pensión de la mujer por cada hijo nacido o adoptado. Muchas madres con situación precaria pudieron sobrevivir en el peor momento de la crisis con los retiros del 10%. Pero para las dueñas de casa, la situación fue difícil y las medidas insuficientes, ya que el bono al que pudieron optar contemplaba como monto más alto solo 18.400 pesos mensuales. Además, el sistema de pensiones no reconoce el trabajo no remunerado. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Spotify, iVoox y YouTube como El Colapso de la Superwoman Podcast. Pese a que el Estado realizó medidas durante la pandemia para contrarrestar el impacto laboral y económico, no fueron suficientes para cubrir todas las necesidades que pasaron miles de mujeres con sus familias. Es por eso que fueron fundamentales las redes de apoyo de las mismas mujeres y también la acción territorial de distintas organizaciones feministas que, durante la crisis sanitaria, ayudaron a través de redes de apoyo psicológico, ollas comunes y colectas, como me comentó Patricia Marambio. Madres van a comer a ollas comunes, sus comidas diarias las comen en ollas comunes y bueno, y dentro de nosotros la misma colectiva en el primer semestre hicimos ayudas. Nosotras reunimos mercadería y así lo he hecho un montón de otras colectivas. Sobre todo en Santiago hay varias colectivas feministas que han estado reuniendo mercaderías para las mamás, han estado haciendo ollas comunes y en definitiva las madres solamente han salido adelante por ayudas de pares. El movimiento feminista ha sido clave para visibilizar las desigualdades laborales y la violencia económica que he presentado en este podcast, sobre todo por la lucha cultural que han llevado las mujeres feministas por décadas para acabar con los roles de género tradicionales,
que siguen limitando a muchas mujeres hasta el día de hoy, y la pandemia lo reflejó. Les dejo un extracto cuando resurgió con fuerza el feminismo en las calles durante el 2018. Porque las mujeres, compañeras, siempre hemos sido secundarias para esta sociedad. Las mujeres siempre hemos sido las que tienen que estar en la casa, las que tienen que estar en lo privado, las que son parte de la propiedad de los hombres, y eso no puede seguir así. Así que aguante, compañeras, aguante con toda la fuerza. Durante este capítulo les conté sobre la carga mental que viven muchas mujeres exigidas por ser una superwoman, al tener ese peso adicional de las tareas domésticas y de cuidado que son muchas veces invisibilizadas. Está claro que hay un problema cultural y las medidas estatales han sido insuficientes para levantar los cambios necesarios. Por eso les pregunto, ¿cómo podemos avanzar? Aquí termina Carga Mental, donde abordamos los problemas mentales que afligieron a las mujeres durante la pandemia. También conocimos quién es la Superwoman y la realidad de las supermamás. Por último, repasamos las medidas estatales para contrarrestar las desigualdades laborales entre mujeres y hombres. En el próximo capítulo escucharemos... Dentro de la pandemia dijimos, llegó el momento de actuar. ¿Y dónde actuamos? Tenemos que hoy día apañar a las mujeres que lo están pasando más mal. Yo creo que se debe pensar una educación para la libertad, para la liberación de las mujeres en un sentido más amplio, donde el Estado esté involucrado, las políticas públicas. La única manera de mantener, digamos, y romper todo el esquema, ser una persona activa y partícipe en tu hogar, pero no porque hay un rol de por medio, sino porque es tu hogar. Gracias por escuchar el colapso de la Superwoman. Un podcast producido y guionizado por Ángela Pong con la guía editorial de Juan Enrique Ortega y la edición musical y sonora de Julio Abarca. Puedes encontrarnos en Spotify, Evox y YouTube como El Colapso de la Superwoman Podcast.